Hola, bienvenidos a esta videosesión de Fundamentos de para Finanzas. En este caso vamos a dedicarle unos breves minutos a ver algunas cuestiones importantes sobre los formatos en la hoja de cálculo. Nos vamos a nuestra plantilla de Fundamentos 1, a la hoja que se titula Formatos, y vamos a ver algunas cuestiones. En primer lugar vamos a ver temas referidos al texto, a lo que podemos denominar texto plano. Por ejemplo, podemos un texto, podemos justificarlo a la derecha, podemos centrarlo, justificarlo a la izquierda, podemos centrarlo, como hemos dicho, podemos ponerlo en negrita, en cursiva, o podemos, por ejemplo, cambiar el color de texto y decirle que sea rojo o que sea azul. Vamos a dejarlo en rojo. Y podemos hacer combinaciones, por ejemplo, este texto en rojo podemos ponerlo en cursiva, negrito y centrado. Así pues, con los formatos sobre el texto plano podremos jugar resaltando aquella información que consideremos que debemos resaltar. Ahora vamos a ver en cuanto a los números. En primer lugar, fijémonos en esta cifra. Dado que no tenemos separadores de miles, hay que contar los ceros para saber de qué cifra estamos hablando. Lo mejor en este caso es ir al número, indicarle que queremos formato número con separador de miles y, por ejemplo, sin decimales. Así es muy fácil de ver la cifra, le quitamos un cero, se ve perfectamente a qué cifra nos estamos refiriendo en función de esos separadores de miles que apoyan esta cuestión. También podemos ponerle separador de miles y decimales. Vamos ahí, ponemos número con separador de miles y con dos decimales, o uno, o dos, o tres. Vamos a ver, por ejemplo, con dos decimales. A veces nos puede interesar que sea así. Los decimales se pueden subir y bajar fácilmente viendo el icono donde estoy en este momento con el ratón. ¿Vale? Luego están las cifras porcentuales, 0,08. En este caso lo idóneo es verlo con porcentaje. Entonces vamos a número, porcentaje y el número de decimales. Lo idóneo es que tenga pues al menos un par de decimales. Vamos a ver qué ocurriría si le quitamos los decimales, sin decimales, y ahí ponemos, por ejemplo, 7,6. El usuario estará viendo 8%, aunque realmente hay un 7,6. Con un par de decimales este problema se evita. Esto es, evitamos la posibilidad de que no se esté viendo adecuadamente la cifra. También podemos tener porcentajes sin decimales si así lo consideramos, aunque en nuestra opinión, en la mayor parte de los casos, es recomendable que se vean un par de decimales para evitar ese problema como el que vimos hace un momento. También podemos decirle que en caso de que la cifra sea negativa, se vea en rojo y con el signo. Entonces vamos a número, formato personalizado, y vemos por ahí, lo va a poner en rojo en caso de que sea negativo. Le podemos quitar los decimales. Y aquí, si le aplicamos el mismo formato personalizado, en rojo en caso de que sea negativo. Vamos a ver. En rojo en caso de que sea negativo, pero vamos a quitarle el símbolo del euro para que no nos ponga el símbolo del euro. Aceptamos. Y como no es negativo, lo pondrá en negro. Si le ponemos ahora menos 98.635, por ejemplo, lo en rojo. También le podemos haber dicho que se viera el formato euros. Rara vez necesitaremos que nos ponga en el formato el símbolo del euro, como ocurriría. Vamos a ver. Ahí. En ese formato. Rara vez necesitaremos el símbolo del euro. Entonces mi recomendación sería este formato, pegarlo ahí y poner ahora la cifra positivo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Aunque yo personalmente siempre utilizo formatos en principio en negro sin poner el color rojo para el dato negativo. Otra posibilidad es que los negativos aparezcan entre
entre paréntesis. Cuestión que, bueno, pues en fin, a gusto de cada uno. El tema es que la cifra se lea fácilmente y no genere confusión. Luego están las fechas. En este caso hemos introducido el 14 de junio de 2014. Si vamos a formatos fecha, fijémonos las alternativas. Está 14 de junio de 2014, podría ser así. Miércoles 14 de mayo de 2014, esa cifra. 14 de 5, 14 de 5 del 14, 14.05.14, 14 de mayo. Luego vemos ahí todas las alternativas que tenemos de los formatos fecha, ¿de acuerdo? Incluso que nos indique simplemente mayo del 14, es fecha mayo, 14 de mayo del 14, 14 de mayo del 14. Bueno, pues tenemos ahí todas las diferentes alternativas para colocar las símbolos de fecha. Por defecto le dejaré esa y ya tenemos entonces los formatos. Por lo tanto, en esta zona hemos visto cómo el texto plano se puede justificar de derecha a izquierda, poner en negrita, en cursiva, en color, y cómo trabajar con los números. Lo ideal es que los números se lean fácilmente, con los separadores de miles se consigue, que tengan decimales cuando aporten información interesante. Por ejemplo, aquí en este caso posiblemente no aportaría nada interesante. Si ponemos, por ejemplo, que el precio de un producto es 23,4, ahí el decimal sí es importante, incluso podría ser interesante que tuviera 2. En cifras muy grandes, de miles, de millones, el decimal no aporta nada. Y en los porcentajes suele ser importante, porque no es lo mismo que el tipo de interés sea el 8% que sea el 7,6%. Y en este caso, por ejemplo, si pongo aquí 7,6%, el usuario va a ver un 8 y puede estar siendo engañado por sí mismo. Y luego también podemos jugar con los colores para cuando sea negativo. Y por último, las fechas. Otras cuestiones que podemos ver es, por ejemplo, que una celda la podemos rellenar. Por ejemplo, los rellenos, podemos decirle que tenga un fondo amarillo, un fondo el color que queramos. Podemos decirle que tenga bordes, si escogemos el tipo de borde que queremos, borde grueso, borde abajo pues de doble línea, borde sencillo. Bueno, en todo caso hay que ver que los bordes resaltan más si no se ven los propios paneles de Excel. Entonces para eso iríamos a vista y quitar las líneas de cuadrícula, lo que resaltaría, como podemos ver, allí donde sí hay bordes realizados. Luego está el tema del formato personalizado. Bueno, fijémonos aquí, tenemos el número 4 escrito directamente. Imaginemos que nosotros en vez de, aunque queremos que haya un 4, queremos que el usuario vea otra cosa, por ejemplo la palabra resultado. Iríamos a inicio, número, personalizado y le diríamos entre comillas resultado. Entonces, aunque ahí haya un 4, lo que el usuario va a ver es resultado. Si ahora aquí ponemos un 3, sigue habiendo la palabra resultado. El número sigue estando debajo, esto es, este lo va a manejar como un número, pero el usuario está viendo una palabra. Lo mismo aquí. Aquí en este caso tenemos que estamos sumando 2 más 3, eso nos da 5. Imaginemos que nos estamos refiriendo a personas y queremos que el usuario lea que eso son 5 personas. Vamos a número, personalizado y en estándar ponemos buffer, entre comillas, personas, de forma que va a respetar el número que haya de fondo y va a decir personas. Son 5 personas, si en vez de 2 más 3 fueran 2 más 7, serían 9 personas. De forma que eso sigue siendo un número. Esto de nosotros podemos ir trabajando con ese número 9 en este caso para sumar, restar, dividir, hacer lo que queramos, pero el usuario está viendo el texto 9 personas. Bien, la última cuestión que vamos a ver en esta cuestión de formatos es la posibilidad de utilizar conectores de Excel. Imaginemos que tenemos aquí una cifra de 1.000.000 de euros y queremos que una celda nos ponga que el precio es 1.000.000 de euros. Pues haríamos lo siguiente. Igual, el precio es, espacio, comillas, el conector de Excel y cogemos esa cifra. Conectamos con el conector de Excel el texto, el precio es con la celda B34 y nos pondría el precio es 1.000.000. Vemos que ese millón se lee muy mal porque no está bien formateado. ¿Cómo lo podemos mejorar? Lo mismo, el precio es, y ahora en vez de poner, ponemos el conector y en vez de poner directamente el millón, ponemos la función texto, paréntesis, ese millón, punto y coma, y ahora decimos el formato que queremos es en ese texto. En este caso el formato que tenemos, hay que poner entre comillas, es 0
punto cero para indicarle que queremos que nos ponga los separadores de miles. Fijamos, nos pone el precio es 1.000.000 euros, queda mucho más fácil de leer. Si en vez de 1.000.000 fueran 893.564, el precio es 893.564, mucho más fácil de leer en la segunda ocasión. En este caso hay que tener en cuenta que esta celda C34 con la C33 dejan de ser números con los cuales Excel puede operar. Esto es una celda de información en la cual, aprovechando el conector, le estamos poniendo un comentario a un resultado. En este caso, imaginaros, estamos valorando un activo y el valor que obtenemos, el precio que obtenemos es ese, y entonces estamos indicando que el precio es justamente ese, mejorando por lo tanto la información. Bien, espero que estas pequeñas pinceladas que hemos visto sobre formatos ayuden a todos los usuarios de estos videosesiones de fundamentos para finanzas a tener claro los elementos básicos con los que poder jugar para trabajar los formatos en sus ejercicios, en sus modelos. Decálogo.